Investigación. Metodologías. Conceptos. Síntesis. Un café con 3 de ciencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez a Un Café con 3 de Ciencia. Les saluda la doctora Diana Patricia García Tello y su servidor, el doctor Ulises Moreno Celis. El día de hoy estamos en la Facultad de Ingeniería. La Facultad de Ingeniería inició labores el 24 de febrero de 1951 junto con la Facultad con Derecho y Químico Farmacobiólogo. Son de las licenciaturas fundadoras de esta universidad y iniciaron labores en el Centro Histórico. Actualmente lo conocemos como la Prepa Centro, ¿sí? Actualmente esta facultad cuenta con 13 licenciaturas y 21 posgrados y se encuentran en los campus Centro Universitario, Campus Aeropuerto, Campus Amazcala, Campus San Juan del Río, Campo Amealco, Tequisquiapan y Conca. Sí, está presencia en todos los en campus. todos los campus a lo largo de todo el estado. ¿Sí? Aquí en CEU se encuentra la licenciatura en arquitectura que se fundó en 2011 y en dicho programa se encuentra adscrita nuestra invitada, la doctora en arquitectura Reina Loredo Cancino, quien también es coordinadora del doctorado en innovación, tecnología y hábitat. Doctora, muchísimas gracias, bienvenida al programa Un Café con 3 de Ciencia y muchas gracias por aceptarnos el cafecito. Muchas gracias a ustedes por la invitación, bienvenidos a Arquitectura. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctora, ¿nos podría contar un poquito sobre su formación académica? Sí, bueno, yo soy arquitecta por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, tengo una maestría en la UNAM, un doctorado en proyectos arquitectónicos por la Universidad Politécnica de Cataluña y hice mi postdoctorado en la Universidad de Texas, en Austin. ¿Cómo es esta parte de la formación y cómo es que llega a la UAC? Bueno, primero que nada empecé mi carrera profesional en términos de la academia en una universidad privada en León, Guanajuato, en la Universidad La Salle. Después empecé a trabajar en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Yo trabajé en la Universidad Autónoma de Tamaulipas 8 años. Ahí fui profesora de tiempo completo y después por cuestiones personales, por cuestiones sociales, he tenido que emigrar y he venido aquí a la UAC. La carrera de arquitectura es una carrera que ha crecido mucho en los últimos años y era muy necesaria la presencia de más profesores de tiempo completo. Entonces, había un espacio, había que pasar por un proceso y he pasado. Y aquí estoy. Muy bien. Doctora, ¿nos podría platicar un poco cuál es su área de investigación? Sí, bueno, yo trabajo, primero cuando me especialicé, cuando hice mi doctorado, yo tenía mucho interés en cómo se generaban los proyectos arquitectónicos. Mi curiosidad era qué pasaba, ¿no?, en la cabeza de los diseñadores para poder crear algunos proyectos. Me interesa especialmente un periodo de la arquitectura, que es la arquitectura moderna, es decir, una arquitectura que se genera entre 1920 y 1970. Okay. Digamos que ese siempre fue mi periodo de estudio. Pero después, cuando hice el doctorado, me di cuenta que si bien es muy importante lo que los individuos viven para crear, también es muy relevante lo que pasa en el contexto, sí, ¿no? El contexto cultural, el contexto económico, el contexto geopolítico. Y bueno, entonces mis investigaciones empezaron a tomar unas líneas muy diversas y cuando llegué a mi postdoctorado, pues cambió radicalmente mi tema de estudio. Ya me interesan los estudios historiográficos, es decir, lo que pasa en la historia de la arquitectura, ya no solo en México, me interesa el campo latinoamericano y me interesa justamente todo lo que sucede alrededor de la arquitectura. Todo. Y además de la arquitectura, también dentro de la producción académica que usted tiene un elemento importante que también es imprescindible en estos días estudiar, lo que es la cuestión ambiental o natural, ¿va? Hay uno de los trabajos que usted aborda patrimonio cultural y la cuestión natural. ¿Nos podrá platicar un poco, para las personas que nos están viendo, cómo es
combinación, relación, y más en ciudades como la ciudad de Querétaro, que es patrimonio cultural de la humanidad. Entonces, ¿nos puede platicar un poco de eso? Bien, me interesa mucho entender el patrimonio y la cultura como un ámbito que no separa al ser humano y a la naturaleza. O sea, cultura y naturaleza están íntimamente relacionados. Lamentablemente, ¿no? Como profesionales, disciplinarmente, los arquitectos estamos a la defensa, ¿no? Del patrimonio arquitectónico construido. Y de alguna manera se nos ha enseñado que el patrimonio arquitectónico construido puede ser más relevante que nuestro patrimonio natural. Y no es así. Especialmente en una ciudad como Querétaro, ¿no? Donde sus antecedentes no están fundados en una visión abstracta de la arquitectura o de la ciudad, que sería la española, sino en una visión prehispánica, donde la naturaleza era lo más relevante, ¿no? Entonces, me interesa construir esa relación, explicar eso a mis estudiantes, ¿no? Cambiar esta idea de el espacio construido como el gran elemento relevante, ¿no? O sea, la artificialidad como elemento relevante, todo lo contrario, ¿no? La naturaleza es elemento contenedor, claro, y la arquitectura y la ciudad se insertan en la naturaleza. Y ahí hay un cambio radical de punto de vista. Claro. sí. Y en este contexto de cambio, en este contexto de evolución, ¿cómo ha evolucionado la carrera de arquitectura desde sus inicios hasta ahora que usted es investigadora, que es profesora ya con bastante renombre en esta área? Bien, yo creo que hay un cambio fundamental por ahí de los 70s, cuando hay una corriente, ¿no? que plantea la ecología y la relación con la arquitectura, ¿no? Entonces empiezan a aparecer lo que son las ecotecnias, que son todos sistemas Claro, pasivos, sí. ¿no? Y en los 70s, es decir, yo estudié en los 90s y ya estudiábamos ecotecnias, ¿no? Pero digamos que era como una herramienta alternativa. Sí. Se te daba la posibilidad de irte por las ecotecnias o ser un arquitecto expresionista, por así decirlo. Esto ha cambiado. Los 90s han traído una nueva posición y tiene que ver con la sustentabilidad, ¿no? Ya la arquitectura no puede plantearse si no tiene una visión de sustentabilidad, de una relación con el medio ambiente. Hablamos de materiales, de sistemas constructivos, de artificialización de espacios, ¿no? Etcétera. Bueno, y en esto que hay temas que no solamente la arquitectura, sino también otras disciplinas tienen que estar abordando. En la arquitectura, ¿qué tan complejo es la interdisciplinaridad? O sea, trabajar con otras profesiones, con otros perfiles y más, bueno, en fin, ¿qué tan complejo o no es complejo? Yo creo, a ver, la arquitectura siempre es una disciplina que está a caballo entre lo técnico y lo artístico, ¿no? O sea, realmente siempre creo que hemos tenido esa dualidad y creo que históricamente somos interdisciplinarios, ¿no? Es decir, yo trabajo desde hace mucho tiempo con sociólogos, con ecólogos, con antropólogos. Doy una clase aquí en la Facultad de Ingeniería y yo hago lo teórico y la antropóloga hace el práctico, ¿eh? En una clase de licenciatura. Entonces, creo que esa parte interdisciplinaria es el espíritu de la carrera, especialmente porque trabajamos con temas sociales, con temas tecnológicos, innovación, ambiente. Entonces, no es difícil, aunque yo creo que esta posición positivista, ¿no? Que nos ha llevado a separarnos, de repente no deja que esas relaciones sean tan claras o que se fortalezcan, ¿no? Y entonces quedamos en elementos aislados. Y en este sentido, doctora, sus estudiantes, bueno, usted promueve en sus estudiantes el trabajo colaborativo con, y por supuesto con sus compañeros de la misma licenciatura, pero con otras áreas de la ingeniería o otras áreas de la universidad. Sí, por supuesto, tenemos incluso, bueno, yo coordino un doctorado, ¿no? Es un doctorado multidisciplinario. Yo les cuento que tengo una clase donde yo soy arquitecta, la profesora, tengo un alumno bioquímico, tengo una alumna ingeniera industrial, tengo un alumno ingeniero en negocios, un alumno arquitecto, una alumna politóloga y un ingeniero en automatización, ¿no? Este es el proceso. Claro. Pero yo creo que hoy este es el camino, ¿no? O sea, una conversación
transdisciplinar, interdisciplinar, multidisciplinar, donde pues todos tenemos, en este caso del doctorado, un objetivo común, ¿no? Que es la mejora claro. del hábitat social y del hábitat humano. Sí. ¿Nos podría platicar de manera breve en cada cuándo abre el posgrado, o sea, convoca el posgrado, y dónde podemos encontrar información para los y las interesadas en el posgrado? El doctorado en Innovación, Tecnología y Hábitat abre cada semestre. Okay. Tenemos convocatoria cada semestre. Pueden comunicarse conmigo a mi correo electrónico, va a aparecer ahí en pantalla, y yo soy quien puede darles informes. La información también está en la página web de la Facultad de Ingeniería. Bien, muchas gracias. Una pregunta antes de irnos a una breve pausa, doctora. ¿Cómo impacta sus trabajos de investigación en la sociedad? Así, el impacto directo que usted considere que tiene su trabajo. Bueno, yo primero espero que impacte a través de mis propios estudiantes, ¿no? De licenciatura. La formación. Porque yo creería que como investigadores, aunque tenemos este nivel high culture, ¿no? Donde nos juntamos solo investigadores, de alguna manera en nuestras aulas, en licenciatura, estamos bajando esto que investigamos, ¿no? Me interesa mucho, pues, aportar una postura crítica, ¿no? A la producción de la arquitectura. Y después, en los estudios historiográficos, creo que entender una visión diferente de cómo se ha escrito la historia de la arquitectura es muy importante para una sociedad. Y bueno, antes de irnos, pues también invitarlos, además del posgrado, invitarlos a que revisen también otros posgrados que ofertan, ya sea cada semestre o cada año. Un café con 3 de ciencia. Bienvenidos de nuevo a Un Café con 3 de Ciencia. Regresamos con la doctora Reina Loredo Cancino, quien es profesora investigadora de la Facultad de Ingeniería en la licenciatura en Arquitectura y coordinadora del doctorado, perdóneme doctora, del doctorado en Innovación, Tecnología y Hábitat de esta misma facultad. Bienvenida doctora, pues platicando un poquito en este sentido que estábamos cerrando de las cuestiones sociales, del impacto social, ¿cómo fomenta usted esta colaboración entre sus estudiantes? ¿Cuáles son sus estrategias a seguir para que los estudiantes puedan abrirse campo y poder colaborar con otras áreas? Bien, hace tiempo, ya tengo unos años que estamos trabajando con sitios web colaborativos. La intención es que estos espacios que los propios estudiantes crean se puedan compartir con otras universidades, ¿no? Con estudiantes de arquitectura de otras universidades. También trabajamos con estudiantes de grado y de posgrado, incluyéndolos en los proyectos de investigación, haciéndolos participar en eventos académicos nacionales e internacionales. Yo creo que hoy se nos permite, ¿no? Tener esa posibilidad de... Me encantaría ir a Buenos Aires, pero si no puedo, sí puedo escuchar a mis colaboradores, ¿no? Estudiantes, trabajar en estos foros. Entonces, promuevo esto siempre. Me gusta también que los estudiantes participen en los concursos de proyectos arquitectónicos, que son muchos y a nivel global. Por ahí tenemos estudiantes que participan en concursos de Infonavit, por ejemplo, y los asesoramos, los vamos acompañando, etcétera, ¿no? ¿Nos puede platicar algún proyecto, ya sea reciente o que tenga en puerta, sobre ya sea proyecto de investigación, de extensión, etcétera? Sí, ahora mismo estoy trabajando en un proyecto que tiene que ver con la construcción de carreteras en México y cómo las carreteras se han construido bajo algunos parámetros, ¿no? Mi primer acercamiento, y que ya estoy avanzada, pero es una carrera larga, es con la carretera 57, ¿no? El tramo 57 de México a Estados Unidos, pero en realidad mi objeto de estudio es la carretera panamericana, claro. Que es toda, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, que tiene ahí un bloque que no se ha construido y que es el que está en Colombia, pero me interesa recuperar toda la historia de esta carretera desde una perspectiva, pues, no centralizada en la visión panamericana de Estados Unidos, sí, claro, que es bajo la cual se ha estado escribiendo, sino una visión centrada en las necesidades locales, ¿no? Ahí hay un dato interesante, ¿no? La panamericana tiene un trazo que México modifica
unos años después por intereses económicos, ¿no? Y comerciales. Entonces, ese tipo de datos son los que me interesan recuperar y estoy trabajando en este proyecto. Es un proyecto que colaboro con una serie de investigadores a lo largo de Latinoamérica. Es imposible hacer un proyecto de esta magnitud sola, ¿no? Pero la intención es recoger toda esta información. Y va a estar, bueno, estaremos muy pendientes cuando saquen resultados o avances, porque sí coincido con usted y con su equipo en el hecho de la carretera 57 y donde está ubicada, bueno, o sea, es un parteaguas dentro de las actividades económicas, sociales y políticas, entre otras cosas, de la región. Correcto. Entonces es toda un caso de estudio muy interesante y que tiene muchísimas aristas. Entonces estaremos pendientes de los resultados en un futuro sobre ello. Doctora, sobre la divulgación que nos comentaba hace un rato con sus estudiantes y demás, ¿cómo participa usted en proyectos, en cuestiones de divulgación más que en proyectos, en cuestiones de divulgación? ¿Cómo promueve usted la difusión de sus resultados, del conocimiento que se está generando, ya sea en los laboratorios o que se está generando desde las observaciones críticas y científicas que usted realiza? Bien, bueno, estamos siempre abiertos a participar en foros, ¿no? En foros que organicen y que estén publicados constantemente en redes sociales, ¿no? Yo creo que este es el gran camino. Tenemos un grupo de investigación latinoamericano que vamos reuniéndonos y vamos subiendo resultados, hacemos nuestros discursos, nuestras discusiones en privado, seminarios, y después subimos los resultados, ¿no? Unas mesas redondas que ponen sobre la mesa pues nuevas formas de observar la historia de la arquitectura, ¿no? También estoy colaborando hace ya algunos años con una iniciativa que surge en el MIT en Estados Unidos sobre la historia de la arquitectura desde un ámbito global. Es una iniciativa muy interesante para profesores de historia de la arquitectura que quieran recoger materiales gratuitos. Se producen materiales gratuitos por parte de los socios. Ya no contamos la historia de la arquitectura mexicana, sino, por ejemplo, yo cuento la historia de la arquitectura del petróleo, ¿no? Asociada al petróleo a nivel global, con casos de estudio en todo el mundo, no con un periodo histórico, sino a largo alcance, y los materiales son gratuitos. Están al alcance de profesores y de estudiantes. La mayor parte de los materiales están hechos en inglés. Los que somos latinoamericanos hacemos en inglés y en español para que estén ahí, pero imagínense que es una forma de difundir conocimiento y gratuito y a la mano de todos. Y además que, por ejemplo, en el tema, retomando esta cuestión que de los trabajos que ha hecho sobre el petróleo, entender también, y a los que nos están viendo y las que nos están viendo, que esta parte, este elemento forma parte también de la historia de México, o sea, y se puede leer de distintas formas. Y conforme esta parte de la investigación, ¿cómo ve usted actualmente los retos que tenemos en la investigación en México? Bueno, qué pregunta, ¿no? Yo creo que uno de los retos fundamentales, y lo digo desde mi área, ¿no? Que es la que puedo controlar, primero que nada es establecer objetos de estudio y temas de estudio que encuadren, ¿no? en las dinámicas que están planteadas en el país, ¿no? Aquí hay que hacer algunos esfuerzos porque creo que antes teníamos unos parámetros más amplios, ahora son más cerrados. Creo también que un reto está en encontrar recursos en otros ámbitos, ¿no? O sea, algunas convocatorias internacionales pues son accesibles. Hay que trabajar el triple probablemente porque la redacción, la forma de presentación es diversa en Estados Unidos, en Europa, de la que hacemos nosotros, pero pues es un reto, hay que conseguir recursos, hay que establecer convenios de colaboración. Yo creo que esto también se vuelve muy relevante. Creo que los grupos de investigación tienen que estar funcionando ya no desde esta perspectiva del papelito, sino de verdad compartir, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, fuentes, archivos, acceso a materiales, que pues es con lo que yo trabajo, ¿no? Con material histórico. Y bueno, esto lo podemos hacer compartiendo y teniendo grupos de investigación y grupos de colaboración más amplios. Sí, todo un reto y todo un cambio de dinámica en el sentido de investigación a nivel nacional, ¿no? Que ha traído estos cambios en la propia política, que pues yo creo que como buenos investigadores todos nos tenemos que ir adaptando, porque si no, pues, se pierde el sentido de la investigación. En este sentido, doctora, ¿qué consejo les daría usted
aquellos que van empezando su carrera como investigadores, aquellos que están apenas iniciando un posgrado y que posiblemente continúen en el área de la investigación? ¿Qué consejo les da? Bueno, yo primero que nada pensaría en que hay que leer mucho, ¿no? Es el primer consejo. Hay que leer mucho. Después hay que entender que pues mucha gente piensa como nosotros, ¿no? Entonces aquella buena idea que nosotros hemos tenido, probablemente alguien más ya la tuvo en otro contexto y esto no es malo. Todo lo contrario, claro. ¿no? Es un ejercicio de enriquecimiento. Sí. A veces nos bloqueamos intentando, ¿no? Cerrar otros investigadores y yo creo que al contrario hay que aprovecharlos, hay que entender que eso que yo estoy interesado en otro contexto puede tener valor. Por ejemplo, en el contexto latinoamericano o, por ejemplo, en el contexto del sur global, ¿no? Un contexto más parecido al nuestro. También creo que hay que centrarse en investigaciones que busquen pues, una mejora, ¿no? En la realidad mexicana, sí. ¿No? Y esto implica también entender el contexto mexicano, contexto latinoamericano desde una complejidad mucho más profunda. Entonces, yo sí creo que es importante leer, abrir tu panorama, salir de tu disciplina de alguna manera y cruzar unas líneas. Sí, cruzar estas fronteras y algo, nos están viendo estudiantes, algo que acaba usted de mencionar. A veces nos encontramos con que, ay, no, eso ya no lo quiero estudiar porque ya lo estudió alguien. Pero tienen una particularidad, ¿no? Por ejemplo, desde la arquitectura, desde la antropología, desde la geografía, desde distintas disciplinas, yo les digo a los alumnos y a ustedes, si están interesados en estudiar un posgrado, están estudiando la licenciatura y quieren hacer un trabajo de investigación, que sus ojos, su personalidad, ustedes mismos, esa es la diferencia que hacen los trabajos de investigación. Entonces, sí, como diría algún filósofo, no hay nada nuevo bajo el sol, sin embargo, lo que es nuevo somos nosotros, correcto. Nuestra visión, nuestra disciplina. Correcto. Sí. Y ampliar lo disciplinar nos ayuda muchísimo. Muchísimo. Sí. ¿Algo que le hubiera gustado saber antes de empezar su carrera como investigadora? ¿Algo que le hubiera gustado que le dijeran así, esto te va a pasar? Bueno, probablemente me hubiera gustado saber que intentar publicar en la revista de más alto nivel cuando es tu primer trabajo, pues es muy difícil, si no imposible, ¿no? Que el trabajo de investigación es un proceso, que hay que pasar por los rudos rechazos de revistas de menor calidad y vas a ir puliendo tu trabajo, ¿no? Hay mucha frustración al inicio por esto y hoy pues ya lo sé, y bueno, la experiencia me ha dado otras herramientas, pero ojalá que alguien me lo hubiera dicho. Sacudirse las plumas y volver a empezar, ¿no? Y empezar por donde empezamos todos. Claro, todos, exactamente todos. Y en ese camino, en esta trayectoria, ¿hay alguna anécdota, algún momento que haya marcado su vida en cuestión profesional? Sí, sin duda. Empezó en el doctorado, cuando yo tenía un interés de estudio, un objeto de estudio muy específico, y ustedes conocerán Gilitla, sí. Y conocerán esta obra de Edward James, sí. ¿No? Y yo llegué a mi doctorado decidida a estudiar esto, y pues básicamente me dijeron, no, esto no es relevante para la arquitectura, ¿no? Y fue un cambio un poco chocante, un poco duro, pero cambió mi perspectiva en relación a los objetos de estudio, aquello que me interesa estudiar. En el propio doctorado me explicaron la relevancia de estudiar México por encima. Yo estudié mi doctorado en Europa, ¿no? Y me explicaron muy claramente mis tutores, es que estudia México, nadie mejor que tú, sí, claro, para estudiarlo. Y en mi postdoctorado aprendí la importancia de Latinoamérica. Entonces, creo yo que es relevante que los objetos de estudio estén asociados a ti, a tus intereses, a tu realidad. Y desde entonces, bueno, esto ha cambiado mi perspectiva de lo que estudio y de cómo lo estudio, definitivamente. ¿Cuáles son los proyectos a futuro que usted tiene? ¿Cuáles son, ya sea en cuestión profesional y en cuestión académica? Bien, bueno, el gran proyecto pendiente que tengo en este momento es la escritura de un libro.
tenemos ya una aceptación en Springer para hacer un libro sobre la arquitectura asociada al extractivismo. Yo he trabajado con arquitecturas asociadas a un tipo de extractivismo, el petrolero, pero pues ahora necesito ampliar el campo y bueno, es un trabajo que me va a llevar un par de años, me parece, pero ya está empezando. Bien. Doctora Reina, ha sido un gusto platicar con usted, charlar, conocer su trabajo, Gracias. conocer estos proyectos que tiene futuro y los trabajos que ha hecho. Entonces, sin duda, pues estaremos al pendiente de los resultados de esta investigación que nos ha comentado. Gracias, compañero. Nos despedimos una servidora, la doctora Diana y el doctor Ulises. Les recordamos seguir nuestras redes sociales en Facebook y también seguir las redes sociales que tiene el posgrado en el doctorado en innovación, tecnología y hábitat. Se despide de usted la doctora Diana. Nos vemos a la próxima.